Ok, chicos, entonces les voy a compartir. Nosotros vamos a estar trabajando en estas tres carpetas o perdón, dos presentaciones y ese link. Les voy a compartir este. Es el mismo que ustedes tenían creo que por WhatsApp se los puedo compartir. Segundo, si me deja levantarlo. Este es el de la página que vamos a ver. Listo. Bueno, entonces nosotros como parte de la clase tenemos que ver diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Para ustedes, pues es poner en práctica lo que vamos a aprender de una forma teórica. Aquí es como hacer un poquito de retrospectiva, si ustedes se recuerdan cuando, bueno, los que desarrollan o los que están en bases de datos, pues nos vamos a tener que ir a recordar en tema de los queries. Y también aquí es una mezcla de ir conociendo los protocolos que en sí nosotros tenemos que trabajar. Solo voy a dejar que esto esté libre ustedes porque ahí está. Listo. Entonces, en ese documento que yo les acabo de compartir, está el ejercicio. Es una máquina, digamos, vulnerable, como bien dice su nombre, que trae diferentes ejercicios y diferentes tipos de dificultades que nosotros vamos a ir explorando. Cada una de ellas va agregando, por ejemplo, el que dice ejemplo uno viene sin parchar, el ejemplo 2 viene con el parche del ejemplo uno y así nos vamos aumentando el nivel de dificultad en algunos casos. La idea es que aquí nosotros podamos ir recordando, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada protocolo? ¿Para qué sirve cada uno de los componentes del protocolo? Y me refiero a las respuestas, me refiero a los comandos que utilizamos para comunicarnos, eh, a los errores que puedan darnos y cómo enviamos y recibimos información, ¿verdad? Tanto de forma segura como no segura. En el caso que estamos utilizando el protocolo HTTP, porque por ahí es donde nosotros estamos abriendo una brecha en la parte de los sitios web. Eso es lo que nos interesa. Igual, aunque yo tenga un esquema donde tenga aplicaciones mobile, yo sé que hay una parte que yo expongo, que pueden ser APIs, pueden ser microservicios o pueden ser conectores, pero que al fin de día estoy utilizando el protocolo HTTP para poder exponerlos. Entonces, la idea es que nosotros podamos ir aprendiendo cada uno de esos y lo vamos a hacer de una forma práctica. Acá lo que nos dicen es que, pues, que recordemos cómo el entorno web, bajo qué protocolo se utiliza, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de seguridad y los riesgos que se pueden tener? Prácticamente esto, pues lo hemos visto en algunas clases pasadas, ¿verdad? El tema de ¿para qué queremos? Ustedes se dieron cuenta con el pequeño ejercicio que hicieron de ataque de fuerza bruta, ¿qué podemos obtener? En algunos, pues sí, con un poquito de esfuerzo podemos obtener usuarios y credenciales de sitios que están en ambientes productivos de diferentes regiones, ¿verdad? No importa el país. Pero, ¿cuál es la razón de ser de poder hacer o de poder vulnerar? En el caso de nosotros es un tema de aprender, ¿verdad? No de hacer daño, no de robarnos la información, ni perder la información, ni que pierda dinero. Pero lo que sí nos damos cuenta es que hay muchos sitios que no tienen lo mínimo necesario para que personas con no tanto conocimiento, voy a decirlo, puedan explotar ciertas vulnerabilidades conocidas. Entonces, esos riesgos son como el compromiso, la fuga de información, daño reputacional o pérdida de dinero o pérdida de información. En el caso de nosotros, pues es únicamente conocer los riesgos que al final de cuentas se ven en la web. Acá nos dice el tema de la arquitectura. Ustedes hicieron un pequeño diseño de arquitectura, ¿verdad? Donde está el cliente servidor, creo que teníamos la capa, era un enfoque IA, si no mal recuerdo, el ejercicio que ustedes hicieron en, eh, en la clase a distancia, donde teníamos que dibujar la arquitectura. Aquí, esta es una base, no significa que sea el único o la única forma de trabajar o las únicas capas que se trabajan, pero de forma muy simple, pues yo puedo tener un cliente que utiliza un navegador,
¿verdad? El servidor que responde a la petición, en este caso el servidor web o servidor de aplicaciones de Java, que pueda responderle a este cliente mediante el protocolo HTTP o HTTPS, y detrás de eso puede haber un backend que no directamente es un SQL o es un servidor de base de datos, sino que pueden haber APIs, pueden haber microservicios o puede consumir algún otro tipo de servicio, lo vamos a llamar así. Por ejemplo, si yo me quiero autenticar y el usuario que estoy utilizando para autenticarme es el usuario de Active Directory, no estoy utilizando directamente una base de datos tradicional. Estoy utilizando, sí, el conector a un Active Directory, puede ser a un Azure que esté en web o que me esté conectando directamente on-premise. Seguramente si hay una base de datos propietaria en el protocolo necesario para conectarme a la cuenta de directorio activo, pero no necesariamente a lo que me refiero es que va a una base de datos, ¿verdad? Por eso les decía que aquí lo están ejemplificando a cómo está la arquitectura del ejercicio que vamos a hacer de Web Pentester Lab. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a nosotros a hacer la arquitectura de esto. Lo que les iba a pedir, y se los voy a, por eso les di el sitio, es que puedan, en este caso, diseñarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros vimos Plantext? Aquí mismo, hacer esa arquitectura que nos están dando ahí. Prácticamente es la base que nosotros tenemos em, para el sitio que estamos trabajando. Entonces, acá puede ser cualquiera, yo estoy utilizando, ahorita lo voy a crear. Entonces, la idea es que creemos un código que nos dé el diseño de esa arquitectura, ¿verdad? O sea, ahorita se lo voy a poner. Como ustedes ya hicieron su ejercicio, entonces seguramente ya lo pueden hacer. Dame un segundo. Doctora, disculpe una consulta. Ajá, Fíjese que nosotros copiamos el texto tal cual usted lo puso en el video, pero ajá. fíjese que en la parte del, o sea, no lo copiaba igual, eh, o sea, Ah, ya sé por no qué. salía, o sea, no tiene la parte de la infraestructura. O sea, no sé si usted hizo una configuración adicional previa o solo sobre eso, pero copiando solo el texto que usted nos dio, no decía que era un IaaS, creo, no recuerdo exactamente si eso Ah, era, pero tenía Elías. esa duda. A ver, solo voy a mover esto que se me quedó aquí trabado. Ok. ¿Sí ven el que está en pantalla? Entonces, pues lo único que Sí, me sí, está sabe. faltando es que me creara en... O sea, yo tal cual agregué. Lo único que le pedí es que agregara, me diseñara esto en Plantext, UML, esto, ¿verdad? Vamos a ver. Este es como el diagrama más general. Y si quieren, después ya vemos el que está en línea, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. ¿Sí me escucho? Sí, doctora, se la escucha bien. Ah, Gracias. bueno, esta cosa está más o menos, ¿va? Porque aquí sí hay que modificarlo. Por ejemplo, dice capa de presentación. eh, puede ser una app mobile, puede ser el web. Y aquí tiene una API REST, capa lógica, servicios de negocio, reglas de negocio. Espérenme ustedes que y vamos a ver si eso es lo que. Ujú. Es otra cosa ustedes.
Ya sé yo que el otro nada que ver. Ujú. Más o menos así. Vamos a decir que sí, yo lo único que quitaría creo que es el servidor de aplicaciones, pero este sí tiene, la arquitectura sí tiene una capa de servicios, aunque no se ve directamente, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar a este sería como, ustedes pueden tener solo tres capas o podrían tener estas dos, creo que lo podemos unificar, la podemos quitar, pero esto sería el esquema de lo que nos están dando acá. Nosotros directamente no estamos colocando ninguna arquitectura como tal. O sea, si lo leemos aquí, perdón. Cliente de Navarro en la mayoría de casos, un servidor de aplicaciones. Ah, bueno, servidor web, sí hay un servidor de aplicaciones y un backend. Y esto que está aquí, las notas, la verdad es que no nos sirve. Ahí está. Solo, perdone, ¿puedes repetir lo que tenemos que hacer? Hacer la arquitectura de el sitio que vamos a vulnerar. Ok. Que lo que les decía es copien del texto que está acá, o sea, para que lo pueden hacer en cajitas, pues, pero es solo copien esto y que les den el diseño en Plantex, lo ejecutan y ya les da el diseño. El diseño tiene que estar en UML, así como está acá. Al menos yo usé DeepSeek, pero podemos usar cualquier otro. A ver cómo les sale a ustedes. Ok. Y si no, les voy a copiar el código también. Ujú, ujú. Si se dan cuenta, aquí hay cuatro capas. O sea, tengo el cliente, tengo el servidor web, también tengo un servidor de aplicaciones, que podría ser en paralelo. En este caso, que tenemos el servidor de aplicaciones donde están las APIs, y tenemos el backend, ¿verdad? Que en este caso es la base de datos. Esto es para el ejercicio que nosotros tenemos ahorita. Yo ejecuté este código, pero sí lo tuve que modificar, que es el que les acabo de compartir. Y luego lo copio. Ahí en el chat me salió uno, pero no sé si sea el correcto. Mire, ya Ah, le sí, está mandé. bien. Sí, ese está mejor. Está mejor. Sí, sí, ese Ok. está mucho mejor. Ahí a todos los compañeros les compartí el código por si les sirve. ¿Dónde está? En el Ah, ya grupo. lo copió. ¿Sí? Sí, ese está mejor. Ok. Ok. Entonces ese colóquenlo ahí entre sus. Ah, les voy a pasar esto. Gracias. Estamos saliendo esto de una vez. Aquí vamos a. La verdad es que me gusta más su código. Está mejor. Pero voy a colocar aquí el que me tocó, pero me gusta el suyo bastante. Es que si, por ejemplo, no le pone, bueno, aquí no sé si.
A veces si no le ponemos a escala, se nos hace bien grande esta onda. Es el feo ustedes. En esa diapositiva Sí, pego el la que suyo. ya veía. Solo Ah, ok. colóquenla ahí. Si quieren pueden ponerle un comentario antes de que lo peguen. Ok. Aquí creo que le podemos poner una nota de, de su nombre. En alguna parte póngale su nombre nada más, solo para que quede. Vamos a ver dónde le pongo el nombre. Aquí está. Por algún lado póngale su nombre antes de pegarlo. Vaya, vamos a ponerle cómo se llama este actor, se llama cliente. Solo colóquenle su nombre y nada más, en cualquier parte que ustedes quieran. Pues ya me lo cambié. Sí, ese está más bonito. Ahí le pone el script. Sí, ahorita se lo coloco. Pero sí me gustó más el suyo. Pero bueno, fácil, hacemos los dibujitos aquí, al menos para conocer la arquitectura. Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Pues prácticamente vamos a identificar en dónde funciona el protocolo y de acuerdo a las pruebas que vamos a tener que hacer, hay algunas que van directamente a la base de datos. En algún momento, yo cuando empecé a ver este laboratorio, creí que no tenía servicios o APIs ambiente, pero sí tiene. Entonces, porque según yo, esto iba directamente a la base de datos desde la aplicación, pero no, sí utiliza algunas APIs para conectarse. Por eso es importante tener la visibilidad de la arquitectura al menos. Normalmente cuando hacemos pentester tradicionales, primero tenemos una fase que se llama de reconocimiento, ¿verdad? O una fase de discovery le llamamos, para que conozcamos la tecnología, los errores, las vulnerabilidades que tiene y para eso pues ustedes pueden usar Metaxploit, Nmap para ver los saltos que tienen a nivel de red, ¿verdad? Y cualquier otro. Listo. Voy a salir de aquí. Bueno, me imagino que la mayoría ya lo tiene, ¿no? Vamos a ver cómo van.
Vamos a dar 2 minutos. Bueno, entonces nosotros ya vimos aquí dice que la mayoría de aplicaciones, pero realmente esta es la base que tiene esta arquitectura de la que vamos a empezar a vulnerar. Lo importante que nosotros tenemos que conocer es qué pasa del lado del cliente y qué pasa del lado del servidor. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué tecnología tengo del lado del cliente? Esa pregunta se los hacía a los que estaban en auditoría y les decía, bueno, cuando ustedes estaban ejecutando algunas funciones de Google Hacking, se recordaban que en el archivo robots nos aparecen como qué motores de búsqueda pueden indexar los sitios de la página en la cual se está explorando. Y ustedes se dieron cuenta que había unas que decían hallen asterisco, eso quiere decir que es con todos, y también le sumaban la parte de inteligencia artificial, que de estos motores de inteligencia artificial pueden estar y utilizar o pueden consumir la capa del lado del servidor. Pero al final nosotros veíamos esto dentro del archivo robots.txt. Aquí están las diferentes tecnologías de los servidores, como bien lo dice acá, ¿verdad? Eh, que son estos. Y lo que puede estar del lado del backend, que es esto que está aquí. Que prácticamente es el ejemplo que a ustedes les daba ahí en la arquitectura que ustedes mostraron. Entonces, lo importante que nos dicen acá es, bueno, si querés empezar a trabajar en vulnerar, tenés que conocer las capas de arquitectura, que ya lo vimos, que ya dibujamos el diagrama de arquitectura, y ahora necesitamos conocer qué tiene el protocolo HTTP. Nos dice que el protocolo HTTP nos sirve para interactuar o para comunicarnos entre el cliente y servidor, en este caso, entre la petición del navegador versus la petición en el protocolo HTTP que el servidor web que habla en ese mismo idioma tiene que traducir, que tradicionalmente usamos a nivel de TCP/IP el puerto 80, ¿verdad? Una cosa es el protocolo y otra cosa es el puerto. Únicamente puedo utilizar el puerto 80 para utilizar el protocolo HTTP. La pregunta del millón para los que están acá, o puedo usar cualquier otro puerto. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Marco? Eh, bueno, sí, supongo yo. ¿Con seguridad o hay duda? Duda, porque no he trabajado mucho con eso, así que es duda. A ver, Kevin, Ronedi. Hola. El puerto 80 puede cambiarse, Ujú, aunque es el predeterminado, ¿verdad? correcto. Usualmente a veces se puede cambiar por 80-80 o si no 8888. Sí, perfecto. Depende si, por ejemplo, hay un servicio que ya está en el puerto 80, pues se puede cambiar para otro, ¿verdad? No sé si les pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un único, bueno, tal vez ahora no tanto, pero cuando ustedes tienen un único servidor web y tienen que desplegar varios sitios web, ¿verdad? O cambio el puerto o cambio el FQDN, que en este caso es el nombre de dominio a nivel del Active Directory, por ejemplo, le doy el FQDN o pues lo dejo en el default, ¿verdad? Tengo tres opciones. Eso lo pueden hacer en cualquier servidor. Esto puede pasar también cuando ustedes tienen un conflicto de instalar dos servidores en una misma máquina o un mismo servidor. Y lo único que nos toca hacer es tener que cambiar el puerto. Digamos que a nivel de redes, sí tengo que conocer los protocolos en particular, o sea, el protocolo de correo, que puede ser POP3 o SMTP. Tengo que conocer el protocolo, que en este caso el web, de verdad, que es el HTTP o HTTPS, que es el seguro, el protocolo de FTP, SFTP o FTPS, y todos los que ya existen, que esos están a nivel de capa de aplicación. Pero la regla es que yo maneje un estándar. O sea, yo podría utilizar en el protocolo HTTP el puerto 25 si quisiera,
pero ese no es el estándar. El estándar, por ejemplo, yo sé que para POP3 puedo usar el puerto 25. Para FTP uso el 21. Para SFTP uso el 22. O para SSH uso el 22 también, ¿verdad? Si utilizo, por ejemplo, el de base de datos, ustedes se recordarán, depende de cuál es el gestor o el motor de base de datos, ustedes pueden usar un 1433, un 1330, etcétera. Pero cada tipo de solución y protocolo en particular, hay un puerto por defecto que no necesariamente significa que si yo le pusiera otro puerto, va a dejar de funcionar. Imagínense que yo quiera pasar o sea, exponer mi sitio web en el protocolo HTTP por el puerto 25. Me va a dejar, ¿verdad? Yo lo puedo configurar. Le quito el 80 y le pongo el 25 porque lo puedo configurar. Pero ¿qué creen que puede pasar? O el 21 voy a poner. ¿Qué creen que va a pasar con otros servicios? ¿Será que lo voy a afectar? Aquí le pregunto a Héctor Antonio. ¿Creen que lo voy a afectar? ¿No está Héctor por acá? Si no, José Alejandro. Hola, ¿Qué pasa si yo en vez del 80 utilizo el 25? eh, pues depende si otro servicio lo está utilizando, doctora, porque si otro servicio lo está utilizando puede crear un conflicto ahí. Correcto. Y si usara el 21, por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? Que sí tiene que ver con el conflicto, pero digamos el 21 es más conocido. Eh, no estoy seguro en sí si se denegaría o si se podría, pero digamos en este caso afectaría el FTP. Correcto. Digamos que el que prevalece es el que se inició antes, ¿verdad? Así es, entonces, si ya está levantado como tal, creo que ahí lo niega como tal, se niega el permiso como tal de cambiarlo, pero si no está levantado antes, entonces sí se podría, pero afectaría luego el otro servicio. Correcto. Entonces aquí el tema es que la premisa es nosotros en los protocolos, que es como hablemos que es el lenguaje en que se va a hablar cada tipo de servicio. El puerto puede ser cualquier línea, si lo quieren ver así, cualquier carril que yo quiera utilizar, pero ya hay un estándar en particular, pero no significa que yo no pueda usar los otros puertos. O sea, yo puedo usar todos los puertos. No recuerdo ahorita si son 64.000, no me acuerdo cuántos puertos hay que se puedan utilizar a nivel de la capa de red, ¿verdad? Entonces la idea es que yo mejor, si voy a hacer, por ejemplo, un pen tester, tengo que conocer el protocolo y los puertos por defecto de ese protocolo que podría utilizar, que normalmente empiezan del 80, ¿verdad? 80-80 y todos los demás que van por ahí. Yo puedo llegar hasta el 94, 94-40 o algo así, puedo llegar en ese segmento, pero lo ideal sería que yo me quede con el puerto normal. Incluso a veces a nosotros ya cuando están ambientes de producción nos toca corregir y colocar en el puerto por defecto porque las soluciones de telecomunicaciones vienen por defecto con el protocolo estándar, ¿verdad? Si no me toca que hacer algunas configuraciones adicionales que pueden causar conflicto en algunas reglas que yo tenga en un WAF o en un firewall en algún momento, ¿verdad? Entonces sí es importante que yo conozca eso, ¿verdad? Y aparte, como yo les decía, ¿por qué tengo que conocer el protocolo HTTP? Porque tengo que conocer los métodos. Estos no son los únicos que existen. O sea, aquí tengo GET, POST, GET, hay otros, pero son los tradicionales. ¿Cómo envío la información de un lado a otro, verdad? Y tengo que conocer las cabeceras. Entonces yo sé que en la cabecera puede ir este método, que es un método GET, que vaya a traer la página que se llama index.php por el protocolo HTTP en esta versión. Le estoy diciendo que el host, en vez de que aquí tiene un nombre en una FQDN, pero en este caso podría ir la IP pública. Y aquí el user agent, ¿se recuerdan que esto nos aparecía en el archivo robots.txt? Pues me sirve para identificar el cliente desde donde
desde qué tipo de navegador está mandando a llamar la instrucción, para saber si también, por ejemplo, el sitio puede ser desplegado en eso. Si no, no me lo va a desplegar, ¿verdad? Aquí me dice los métodos que existen, para qué sirve cada uno de esos métodos. Aquí están los demás métodos que les decía, el put, delete, patch, trace y todo lo demás, pero los más importantes se podrían decir o que más se utilizan son estos. Cuando yo utilizo parámetros, y por eso a veces se pueden interceptar cierta información cuando tenemos un sniffer, por ejemplo, y sabemos si está o no está encriptado, pues lo vamos a poder visualizar. Aquí nos habla un poquito de cómo es el código HTML y qué pasaría si yo tuviera este front web que fue desarrollado de esta manera y que me está pidiendo dos parámetros. Uno que es el text, que en este caso es el username, y el otro que es el password como tal. Y tiene opción de ejecutar. Algo tan simple como eso, yo lo podría ver, podría irse de esta manera al servidor, ¿verdad? Si utilizo el método post. Si utilizo el método get, iría directamente de esta manera en el encabezado, en el header, cuando se va a consumir. Entonces, hay diferencia y por qué a veces es más vulnerable este método que otro, ¿verdad? Este es el método get. Y aquí podría tener algunos otros atributos, por ejemplo, que yo lo vaya a encriptar, podría irse de esta manera. Entonces no va de la no va, o sea, si lo hago por post, get o lo hago por otro método encriptado, probablemente el encabezado va a ser mayor. Y por eso a veces no sé si ustedes han escuchado que a veces les dicen que cuando nosotros aplicamos en SSL, se vuelve más lenta la comunicación o consume más procesamiento o hay más latencia. ¿Por qué creen? Aquí tienen un ejemplo claro, ¿verdad? A ver, ¿quién me puede responder esto? Por un punto. Yo sé que van a sacar más de 100 acá, pero ¿quién me puede decir por qué utilizar HTTPS es, no sé de qué tan cierto es que es tengo más latencia, que se consume mayor procesamiento, hay más lentitud? ¿Quién me responde esto? ¿Ni por puntos ustedes? Sergio Alejandro. eh, ingeniera. Ajá. Y yo recuerdo que es porque tiene un cifrado adicional, por eso es que es más lento, ¿o no? Ajá, El HTTP, eso yo recuerdo que tiene unos certificados y por ende pues tarda un poquito más. correcto. Digamos, aunque aquí no estamos utilizando el HTTPS, ¿verdad? Y estamos agregándole otra, se puede decir un formulario, otra etiqueta adicional. Prácticamente cuando nosotros enviamos algo encriptado, enviamos, por ejemplo, aquí estamos utilizando 5 caracteres en código ASCII, ¿verdad? Que se van directamente, pero estos se tienen que traducir y se convierten al encoding que el protocolo HTTP puede interpretar, ¿verdad? Cuando yo lo encripto, este admin se convierte en una trama como de 20 caracteres o más. Entonces, y aparte tiene un encabezado adicional, que no es como esto, pero es similar a esto que aparece aquí. Entonces, cuando yo envío más información en un canal y son muchos requests que estoy enviando a un servidor, pues obviamente le va a consumir. En el canal estoy consumiendo mayor cantidad de datos que se están pasando y también el procesarlo, porque hay que hacer una conversión en el protocolo como tal para que esto se vuelva a la data original, ¿verdad? En código ASCII que viene, aparte de lo que ya hizo el encoding en HTML o el encoding que se hace dentro de la URL, depende por dónde se mande, cómo se mande la información, y se vuelve un poquito más pesada. Incluso las bases de datos cuando vienen encriptadas, ¿verdad? Por ejemplo, Oracle tiene esa opción de que podamos encriptar en un Exadata, pues también se vuelve lento, pero es porque genera más trama, más, o sea, se puede decir
más código, le voy a llamar yo así, pero al final es más data, y ese procesamiento adicional hace que se vuelva un poquito más lento este, el poder ejecutarlo. Pero aquí nos dicen los diferentes archivos que se puedan ejecutar. Nos habla de los encabezados que normalmente vienen en HTTP, ¿verdad? Entonces aquí ya vienen respuestas más complejas, depende del tipo de lenguaje que nosotros estemos utilizando. Y también hay algo bien importante, estos errores, ¿verdad? Este no es error, o sea, esto es, para nosotros el camino feliz es que todas las solicitudes nos den 200, ¿verdad? Y todo lo que sea diferente de 200 no es algo que nosotros desearíamos que exista, a menos que sea para bloquearle el acceso a alguien que no debe de tener, ¿verdad? Como el 401 de acceso no autorizado. Pero todo lo demás, si yo no, se podría decir, personalizo la respuesta, me va a dar mucha información. No sé si se recuerdan ustedes que cuando ustedes estaban haciendo sus pruebas con los torques de Google Hacking, en algunos les daba error o les decía la versión del sistema operativo, la versión del servidor web o servidor de aplicaciones, eh, cosas que nosotros no necesitamos saber. Ustedes lo van a ver ahorita cuando levanten ahorita el sitio, que es lo que les voy a pedir. Cuando ustedes lo levanten y coloquen una palabra mal definida ya dentro del dominio o dentro del sitio web, les va a dar el sistema operativo, la versión en ese caso creo que sí es Debian, les va a dar la versión del Debian, les va a dar la versión del servidor web, que no sé si es un Nginx, y no me acuerdo qué otro dato les va a dar adicional. Pero eso es una mala práctica. Entonces acá nosotros también nos podemos valer, como dice acá, de estas respuestas que las tenemos que conocer que son parte del protocolo HTTP, ¿verdad? Y aquí hay algunos otros. Luego ya nos habla del HTTPS, ¿verdad? Utilizando SSL y las versiones que existen, eh, y el tráfico que vamos a generar, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Nosotros en este ejercicio no tenemos HTTPS, o sea, el sitio no está desplegado en HTTPS o en 443, está desplegado solo en el puerto 80. Otra cosa que nosotros tenemos que saber para poder empezar a hacer esas pruebas como, vamos a decir, empíricas o sin herramientas, que sería la palabra correcta, tenemos que conocer cómo es el encoding, o sea, los códigos como nosotros los conocemos, y cuando se pasan por el navegador, o sea, por el protocolo HTTP, eso cambia. Entonces, por ejemplo, yo pongo un igual, va a ser porcentaje 3D y ustedes ya lo van a ver. Entonces es importante porque a veces lo que me toca hacer para enviar la petición, cuando tengo un bloqueo a nivel de un código, por ejemplo, un apóstrofe o el I, que estos son para ataques de inyección de código normalmente, a veces yo tengo que ejecutar directamente ya el encoding en como lo traduciría el sitio web o como lo entendería, pero lo hago yo a modo de que cuando se llegue la petición no me lo intercepte la validación tradicional que está a nivel de código fuente. Si es que yo mi única forma de poder protegerme de una inyección de código SQL, código al sistema operativo o código en general, si la única forma que yo hago es programando, ¿verdad? Y colocando algunos bloqueos de cadena o algunas otras cosas, si yo lo hago en lenguaje natural, como en este caso, ¿verdad? Yo tendría que, entonces para él la validación va a pasar por desapercibida porque yo se lo estoy mandando de un inicio de una vez traducido. Entonces acá, como dices, yo tengo que conocer ese valor como se ha dado y traducirlo al encoding que el navegador lo convierte para la petición del sitio web. Igual es estos que están aquí, estos caracteres, y cómo se pueden traducir cuando mando en el encabezado el valor en código HTML, cómo lo va a ir traduciendo. Ya van a ver ustedes, y por eso es importante tenerlo en cuenta, porque en las pruebas que vamos a estar haciendo hoy vamos a tener que jugarnos con estos códigos
para saltarnos las validaciones que tienen estos sitios ya vulnerados o que algunos que no tienen nada. ¿Verdad? El tema de manejar las sesiones, ¿verdad? ¿Quién maneja esas sesiones? ¿Quién maneja la expiración? Recordando que ustedes lo pueden hacer a nivel de código, lo pueden hacer a nivel de middleware o lo pueden hacer a través del dispositivo de telecomunicaciones, por ejemplo, un WAF, para poder ir, se podría decir, expirando las sesiones para que no tengamos viva una sesión indefinida, ¿verdad? Y que alguien más malintencionado la pueda interceptar. Em, bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de mensajería, XML, JSON, ¿verdad? Que son los servicios web como tal. Y aquí nos empieza a hablar de esto, pero si quieren, me voy a ir un poquito. Esto lo vamos a ver mejor en la práctica. Vamos a ver. Ok. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que a ustedes el sitio les, les tendría que aparecer como vulnerable. Y ahorita ustedes lo tienen con la IP, ¿verdad? Entonces lo que les pediría, primero yo no tengo ahorita esta máquina, ya vamos a empezar con los ejercicios, es que podamos ir cambiando la, si quieren ustedes no tenemos un servidor de DNS, pero podemos cambiarlo en el archivo host y le cambiamos en el archivo host de la máquina local donde ustedes crearon la máquina, la IP que les va a dar. No sé si se recuerdan cómo hacerlo o quieren que les coloque aquí el código. O sea, lo que sí es que cuando se despliega tiene que decir vulnerable, ¿verdad? Si se recuerdan cómo cambiarle en el archivo host la IP por el nombre. Ok, no. Va, lo vamos a hacer ahí con su máquina, que Marco. O sea, antes de que nosotros empecemos, sí hay que levantar el sitio, ¿verdad? Entonces sí hay que levantar el sitio. Voy a hablarles de eso y luego ya vamos a hacer la parte práctica. Entonces, si quieren, para que ustedes empiecen a levantar sus máquinas y ya cualquiera de los de ustedes me puede presentar su máquina y empezamos ya a trabajar. Y esto sí es trabajo que vamos a hacer todos. Recuerdan que esto es individual. Ok. Entonces, las primeras pruebas que nosotros vamos a estar haciendo son las de cross-site scripting. El video que yo les grabé tiene la parte teórica de esto. Lo que yo les decía en el video es que hay dos tipos de pruebas. Bueno, no hay dos, hay más, pero las que más se utilizan es la almacenado y reflejado. Aquella almacenada es aquella vulnerabilidad que yo trato de inyectarle código al servidor web en cualquier parte para que luego yo pueda utilizar alguna otra técnica que no necesariamente es cross-site scripting, sino que puedo utilizar alguna otra solución y alguna otra prueba que a mí me interese hacer, ¿verdad? Para que me devuelva algo. Por ejemplo, si ustedes han visto sitios que dice escriba sus comentarios. Esas son fuentes para que uno guarde código y les inyecte código al servidor para ejecutar después. Y eso es código que puede ir al sitio web, código que puede ir a la base de datos, código que puede ejecutarse para el sistema operativo. Depende de la arquitectura que tenga el sitio como tal, ¿verdad? A eso le llamamos cross-site scripting almacenado. Yo me valgo de inyectar código en comentarios o en alguna otra parte donde yo pueda escribir. Y el reflejado, que es el más común, y que si ustedes encuentran un sitio que le hacen un pequeño script simple, como lo que vamos a hacer hoy, de verdad tendrá más vulnerabilidades que ustedes no se imaginan para hacerlo. Y nosotros vamos a ejecutar algo simple como un alert, como dice ahí, pero nosotros podríamos ejecutar cualquier otra cosa que nos empiece a desplegar la versión o que empiece a ejecutar algunas otras instrucciones directas en el servidor web o en este caso, em, en el sistema operativo. Aunque cross-site scripting es un ataque dirigido al servidor web.
así de simple. Entonces, lo que nos dice acá es que el hacer un ataque de cross-sighting scripting, almacenado, reflejado, híbrido y cualquier otro, nos dice que hay una debilidad tanto en la codificación de la página como en la configuración por defecto que tiene el servidor web, que puede ejecutar cualquier tipo de script directamente y no debería de ser así. Eso significa que yo tengo desplegado mi servidor web con un superusuario, ¿verdad? Y que tal vez lo único que tendría que tener son permisos personalizados para que no pueda ejecutar otra cosa dentro del servidor. Por ejemplo, que yo pueda escalar algún usuario o pueda borrar algo. Eso no debería tener esos permisos el servidor web para poder desplegarlo, ¿verdad? Ustedes seguramente saben que tradicionalmente nosotros como administradores, como ingenieros, ¿qué hacemos con los usuarios de administración? Más si es el usuario de administración del directorio activo. Le damos un usuario de ese tipo para que se instalen los middleware, servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos, lo que sea, para que se ejecuten. No me refiero a la aplicación, me refiero a la plataforma que instalamos que normalmente se va con usuarios por defecto. Y esto puede ser una vulnerabilidad que nosotros tengamos para este tipo de ataques como cross-site script. Entonces aquí nos va diciendo. em, bueno, aquí están los tres tipos que les decía yo de los ataques. Bueno, realmente hay más. No solo son estos tres, hay más. Pero el reflejado y el almacenado son los que más se utilizan. El que nosotros vamos a utilizar ahorita es el reflejado, ¿verdad? Y aquí arriba nos decía que nosotros podíamos ejecutar instrucciones muy simples para poder trabajar esto. Entonces, nosotros vamos a hacer el primer ejercicio. De aquí en adelante ya nos vamos a ir con el, con el sitio levantado y con la presentación donde vamos a ir colocando nuestros ejercicios, nuestras evidencias. Y vamos a empezar primero con el de cross-site scripting. Para esto, yo tendría que ir, y voy a poner la pantalla, yo tendría que ir a este que está aquí e ir a la opción que dice ejemplo. Pero antes de que hagamos eso, necesitamos cambiarle el nombre como dice acá. Este vulnerable o está pegado o es un FQDN que le dio un servidor DNS o vamos al archivo host de su máquina, que no importa si es Windows o si es Linux, se puede hacer para cambiarle la IP de servicio que les dio la máquina vulnerable y lo van a modificar así en la máquina host donde van a ejecutar esto. O sea, ustedes no van a ejecutar el navegador, no lo van a levantar dentro de la máquina virtual, ¿verdad? Primero no se puede, a menos que le activen las funciones le pongan un xmin o alguna otra cosa para que lo vean. Entonces lo tengo que hacer desde la máquina host o la máquina donde estoy desplegando esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiarle esto a vulnerable y luego ya vamos a irnos al primer ejercicio. Entonces, acá lo que necesito es que alguien de ustedes pueda compartirme su máquina y lo vamos haciendo por aquí. Aunque bueno, lo guarda como TXT, no se le problema eso. Mm, ¿qué tipo de archivo? No, debería de ser. Ujú. ¿Por qué no probás abrirlo con un editor de código? No sé si tenés Sí, vamos a ver. un Notepad o Visual. Solo se los ojos de tarea de otro lado. Sí, ya le dio la advertencia entonces.
No lo que decía que estaba como administrador. No está. ¿Ya? Sí, ya lo guardo como administrador. Ahora. Entonces, abramos la consola en CMD y pongamos ping vulnerable y nos tiene que ya resolver a la IP que tenía usted. Sí. CMD. Sí, esa es la IP Sí. 192.128.044. Ahí está. Entonces, ahora vamos a poner vulnerable en vez de la IP. ¿En dónde? Aquí. Ajá. Ahora otra. Ajá. Ok. HTTP. Si no, se lo va a buscar como una Ah, palabra. Entonces, tiene que ser HTTP. HTTP. Dos puntos diagonal diagonal. No es HTTP. Ahí tiene ah, SD. Ahí está. espérame. Vulnerable. ¿Está? Ah, perfecto. Ahí está. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Entonces, todas las pruebas que hagamos tendría que salir ya con vulnerable. Ahorita se prueba cerrar. Ujú. Va. Entonces, lo primero que vamos a hacer es donde dice example uno o ejemplo uno. En Cross-IT en Scripting vamos a empezar con ese. ¿Dónde bien? SXSS ejemplo uno. Va. Entonces, el primer ejemplo que nosotros vimos vamos a ver, le voy a robar un poquito la pantalla. Ok. No, no la quite. Bueno, ya la quité. Perdón. No, pero como pueden haber dos ahí, pero igual si no, aquí te la voy a colocar. Entonces, la idea es que, si ya ven la pantalla, Kevin, vulnerable, hay que colocarle, así como se ve aquí. En el, Pero no sé si puedo ver de nuevo el archivo host para... sí, le, mm, lo primero que le va a colocar es la IP, luego un espacio y le pone vulnerable. Sí, no sé si Marco nos puede mandar una captura. Sí, perdón, creo que me volví a poner ver esto. Ahí está. ¿Así? ¿No, el texto o la ubicación que más el compañero? No, solo ese pedacito. Ok. Como no tenemos un DNS, un servidor de dominio, entonces toca hacerlo como a patita, o a manita. Listo. Va, entonces ahora vamos a... Uy, qué bueno que no se me puso la pantalla azul. ¿Por qué? No, hombre, qué bárbaros, qué bárbaros. Va. Entonces, ya estamos aquí. Creo que no se va a ver bien, pero bueno. La idea es que en el ejemplo uno nos están diciendo que ejecutemos un código simple em, que sea este alert, o sea, que nos despliegue esto. O sea, esto lo pueden ustedes ejecutar en cualquier otro sitio o incluso pueden buscar con algún doc de Google Hacking para que les diga qué páginas están vulnerables con esto, por ejemplo. Pero ustedes tienen este script. Con eso, en cualquier lado que esto se ejecute, es porque de verdad tiene cero protección, así cero protección. Entonces, la idea es que nosotros vamos a probar el primero. Vamos a ejecutar así como dice aquí. Si se dan cuenta, dice después de name, igual hay una palabra que viene, es un parámetro que viene en la página que ya nos va a mostrar Marco. Entonces, el primero que vamos a ejecutar se llama alert script uno script. Estos yo ya los tengo aquí, estos códigos. Si quieren, les voy a pasar la presentación. No sé si ya se las compartí, si no, pues se las voy a compartir ahorita. Aquí no van a editar nada, esta es la de la clase. Esto es solo para que ustedes ya tengan los scripts.
¿verdad? Es- Entonces, acá el primero que ustedes están viendo aquí, que vamos a ejecutar, bueno, aquí estábamos con SQL, entonces me voy a ir un poquito más arriba. Es este. Ok, entonces vamos a ejecutar, el primero va a ser con ese, así como tal cual está en la, en la página. Y le vamos a pedir a su, cambiar esto. Le voy a colocar el uno. Así es. Entonces, este sería el código que vamos a ejecutar. Se lo voy a pasar a usted, Marco. Bueno, se lo voy a pasar aquí a ustedes. Y ese es el primero que vamos a ejecutar. Entonces, ahorita yo voy a quitar mi pantalla y nos vamos a ir con usted. Vuelvo yo, es que está ahí. Pero me está ayudando aquí a otro lado. Este código Ajá, lo tomo. va. Ahora vamos a Pentester Lab. Vayamos a donde dice Home, mejor otra vez. Ok. Vamos a donde dice ejemplo uno. Aquí. Ujú. Ok. Y me parece un poquito raro. Ok. Porque no le aparece nada. En la URL solo le aparece eso. Bueno, lo vamos a ejecutar. ¿A ustedes les aparece así la URL? ¿A todos? Ah, sí, ahí está, cabal. Entonces, No, es que cabal, eso quería ver. En vez de hacker, hay que colocar eso que les acabo de colocar, que les acabo de dar. Sí. Ajá. Y dele enter. Ahí está. Espérese, tome la captura de eso, con todo eso vulnerable. Ok, ok. Ahí está. Va, y eso péguelo en su, ¿cómo se llama? En la, Aquí. en la presentación, sí. Ese es el ejercicio uno. Sí, ese se va a llamar ejercicio uno a Cross XSS. Eh, Sí. Solo con XSS ya, ¿sabe qué? Ah, Ahí está. Entonces sí les tiene que aparecer en vez de la IP, la cuestión esa que dice vulnerable, y va. El segu- Miren si los demás sí les ejecutó el código. Doctora, disculpe, fíjese que a mí ni siquiera me cargó el servidor de... ¿Qué error le dio? ¿O qué pasó? ¿Serio? Dice que no puede acceder al sitio, como que no lo hubiera puesto dentro del host. Ah, va, ¿podemos ver su pantalla? Sí, Va. Mientras los demás ejecutan su código, vamos a ver. ¿quieres compartir? Para que sí comparte conmigo. Ah, que él comparte después, vamos a ver. Ah, Ah, va. La IP que nos dio fue la 10.02.15, que es una clase A. Y ujú. Si yo le coloco, o sea, si yo le coloco la IP directa, por ejemplo, sí le responde. Porque lo primero que yo haría es en línea de comandos darle un ping a ese vulnerable y ver si me está resolviendo la IP.
Probé colocarle. Ok. Démosle al CMD ping, pero no, sería en su en su máquina host, no en el servidor. Ujú. Hagamos eso, primero hagamos eso. Vamos a ver si tiene red. No. Eh, Pongámosle ping a vulnerable. Veamos qué IP tiene su máquina. ¿Qué será IP config? Ujú. Ok, 192 es una clase 4. Ok, clase C. Entonces, vayamos a la configuración de la máquina virtual y vamos a cambiarle el adaptador de red. Configuración. em, Aquí tenemos el NAT. Y pongámosle el bridge, adaptador puente. Ajá, a aceptar y reiniciemos la máquina. Máquina. Ajá. Y ahí vamos a ver. Si no, nos va a tocar que ir a cambiarle la IP para que sea del mismo segmento de red, de su red. Eso me tocó hacer a mí, de hecho. Ujú. Veámosle otra vez if config. Ahí mismo, en ese servidor. Ya, ahora tiene una 192.168.0.7. Probémosla a nivel de red, si le llegamos. Seguramente que ahí sí, pero ahí sí ya le llega. Va, entonces hagamos el cambio a nivel del archivo host. No sé por qué le puso una clase A y su máquina es clase C. Mm, Y no vamos a tener que hacerlo con el editor. Yo lo que hago es, lo copio en otro lado y lo pego. Denme un segundo. ¿A todos los demás les dio algún inconveniente, aparte de su compañero Sergio? ¿Todos los demás todo bien? Todo bien, doctora. Perfecto. Porque a Marco ya lo veo aquí, a Kevin también, José Alejandro también, los demás no, Kevin también, los demás, Ronnie, pasó con Erich. Bueno, va a ser que estamos aquí. Ahí lo copió, parece. HTTP, póngale HTTP. HTTP. Ujú. Vulnerable, pongamos. En teoría ya se lo cambió. Yay, ya está. Gracias. Va. Vamos a cambiar ahí la. Yo voy a hablar y no me he dado cuenta que estaba muteado. Yo dije yo, ¿qué le pasó?
Gracias. Va, entonces ya podemos, ya pasamos la primera prueba. Va. Entonces, el segundo que vamos a hacer, el segundo ejercicio de estos es agarrar el mismo código en ejemplo uno, ¿verdad? Pero ahora van a colocarle su nombre, primer nombre y primer apellido. Entonces, es el mismo script, pero le van a colocar, ese va a ser con doble comilla o solo un apóstrofe sin espacio dentro de alert, ¿verdad? Nombre, no, dentro de alert. Ahí coloque, ajá, y en vez de uno, colóquele ¿qué sería un apóstrofe? No tilde, ¿verdad? Apóstrofe. Su nombre, que en este caso, ¿qué es? Marco Castro sería. Punto. Cierra. Y veamos si. Y guarda eso porque eso le va a hacer, bueno, porque esto se lo va a convertir a otro encoding. Que se van a dar cuenta después. Ahí está. Copia. Y de lo ejecutar. Ahí está. Entonces, necesitamos colocar en su. Este sería ejercicio 1B, XSS. Colocamos el script y colocamos el screenshot, ¿verdad? ¿No? Sí, está muteado. También. Y dije, estos patojos ya no hablan. Va. ¿Y el código que colocó? Bien, súper bien. Ya no quería regresar. Ya. Perfecto. Va. Entonces aquí les toca colocar el de ustedes, mis estimados. Y así avanzamos con los siguientes. El siguiente va a ser el ejercicio 2. Entonces, yo creo que Marco, vamos a la pantalla donde estaba el sitio web donde está web por Pentester Lab. Usted no tenía esa URL, si no se la comparto, la que yo tenía, donde está el contenido del texto, esa es. Entonces, solo bajemos Ujú, ujú. donde cabal está el ejemplo uno o nos vamos a ir al ejemplo 2. Ahí está. Yo no. Va, entonces, el ejemplo 2 nos dicen que el desarrollador ya aplicó un parche, ¿verdad? Entonces, no va a permitir que nosotros escribamos ni script, o sea, nada de lo que vaya dentro de script, pero lo hizo a nivel de, eh, se puede decir, muy específico o sensible, no sensible al contexto en este caso. Entonces, si yo escribo script con minúscula, tal cual como esperaría que alguien lo hiciera, pues no va a dejarlo. Entonces, yo lo que haría es agarrar el mismo script que ustedes tenían, cualquiera, el del uno con su nombre, y nos vamos al ejercicio 2. Entonces, vamos al ejercicio 2. Yo tomo esto. Ujú. Entonces, dice que el programador ya colocó código, o sea, ya puso una validación para que no se ejecute. Entonces, pongámonos en ajá, y ahí colocamos el texto y del enter. Y no funcionó. No, solo bloqueé. Ujú. Ok. Entonces, regresemos y ahí nos va a decir cómo a la pantallita. Ok. Entonces, lo que él dice es que nosotros, como este fue no sensible al contexto, entonces, si colocamos un híbrido o una palabra
con mayúscula. Recuérdense que cuando se convierte en el encoding, ¿verdad? De decimal a hexadecimal, como mencionaban ahí, o en el encoding tradicional en la URL, una mayúscula y una minúscula son códigos distintos, no es lo mismo. Entonces aquí le vamos a jugar la vuelta y vamos a escribir script, o sea, lo mismo que teníamos antes, solo que le vamos a colocar en mayúscula la primera, así como está ahí, y las otras dos, o sea, no importa al final cuáles tengamos, él lo va a traducir, yo igual se los voy a colocar, les voy a pasar eso eso está en la presentación que les compartí. El ejercicio 2 ya lo tiene, ¿verdad? Y les voy a colocar, denme un segundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi mamá. Pues estoy testando clases. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, no digo que a mí. Va. ¿Eh? Va. ¿Eh? Va. Anda ahorita, espérate. Espérame, ahorita voy. Mi mamá. Espérame. Ah, Espérame un ratito, sabes que vino un visitante aquí conmigo. ¿eh? Sí, mi amor, espérame. ¿Eh? Estoy dando clases. ¿Oh? ¿Eh? Vas a salir en la grabación. ¿Eh? Aquí. Ahorita. Ah, no. ¿Eh? Ahí está. Perdón ustedes. Ahí les mandé el código. O sea, no importa que ustedes modifiquen, les va a funcionar, pero tiene que haber una mayúscula entre los códigos para que se los deje pasar. Ujú. Dele aceptar si le funcionó. ¿Ya vio? Ahí. Entonces, aquí son dos. Colóquenle el primero con el alert cuando les muestra el uno, que es para ver que nos ejecute en números decimales y el otro ya va a ser con su nombre. Son dos. Ajá, esos dos. Esas dos. A ver, ok. Sí. Entonces le vamos a colocar a ese ejercicio 2A con el uno y ejercicio 2B con su nombre. ¿A los demás sí les dejó o les dio algún problema? ¿Se acuerdan? Son dos. Con el uno y el otro es con su nombre. Aquí no ha visto a a su compañera, ustedes. Está conectado. ¿Alguien la conoce? No recuerdo cuál es su nombre. Va, entonces vamos ahí, otra vez ahí. Entonces el ejemplo 3 ya nos dicen, miren, el programador ya, Bueno, ahí está, que el programador ya modificó el filtro, digamos, en este caso ya es sensible al contexto, no importa. Entonces si es mayúscula, minúscula, lo va a interceptar y no va a dejar que la palabra script, aunque esté con otros, con mayúscula y minúscula, ya no lo va a dejar ejecutar. Pero aquí es donde yo les decía que nosotros podemos saltarnos con los encoding
de los que ya están predefinidos en la URL o a nivel de código HTML. Entonces, lo que aquí nos dicen es que podemos ir escribiendo, por ejemplo, ahí donde dice, tú puedes usar pentester script, o sea, la palabra, o sea, si lo ven así es como el programador ya colocó que cuando venga la palabra script o script, como la manera en que venga escrita, mayúscula, minúscula, como sea, si viene eso arriba dentro de la petición, le va a decir quítelo. O sea, no lo va a ejecutar. Le dice antes de que llegue con el servidor, no lo va a dejar ejecutar. A eso se refiere. Entonces, cuando yo coloque pentester guión script tal cosa, erlab, lo que va a ejecutar va a ser pentester lab. No se va a ir la palabra script en medio, porque ya el programador colocó que script no lo va a leer, no lo va a ejecutar, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que va a pasar con eso? Como la palabra, o sea, lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo mismo de script, solo que jugarle la vuelta a lo que el programador hizo. Y vamos a hacer lo mismo, solo que la palabra script va a estar separada por otro script en medio y cuando se ejecute nos va a concatenar, o sea, va a quitar palabras que no queremos y nos va a dejar la palabra que queremos. O sea, es lo que dice aquí. Entonces yo les voy a dar el script. Pero antes vayamos al ejercicio 3 del Cross-Site Scripting y ejecutemos el script del ejemplo 2 para ver si es cierto que todavía que ya no es vulnerable. Ujú. ¿No deja? Va. Entonces aquí les voy a pasar el código. La idea es hacer el mismo script, solo que jugándole la vuelta. ¿Verdad? Ese es el segundo. Ok, si nosotros analizamos un poquito antes de ejecutarlo, si lo pegamos ahí en el navegador. Ajá. Si se dan cuenta ahí que dice, aparece script y adentro sale script, que eso sabe que ya ahorita no es vulnerable, lo va a quitar. Cuando quite esa palabra, ¿qué va a quedar? Script. Y va a volver a ejecutar el mismo código, ¿no? Entonces probemos si nos funciona. Ok, entonces a eso le tomamos screenshot y eso sería ejercicio 3A y el B va a ser ya con su nombre. Lo mismo. Me dicen si a todos les da el mismo, si les da algún inconveniente o algo así. Era Windows en tu disco local, Seba. Tiene que salir del navegador. Al principio del chat, la ingeniera colocó una dirección para que tú vayas. Al principio del chat del Meet. Ahí se la coloqué aquí para que sea más fácil. Ah, ya también ya la mandé. Ah, yo igual te lo mando ahí. Gracias. ¿Tienes visual? Sí. Okay. Ya vi que aquí les encanta ahí ver cómo les ponen dificultad 20. Si no, bajes el instalador. Dale enter. No existe. Pero porque estás en inicio, anda a este equipo del lado izquierdo. Pero debería funcionar aunque esté en donde sea. A ver. Pero es que Voy a probar. Ahí está. Bueno, ¿tenés Visual Studio? Ahí está, tiene visual. No, no lo tiene. En R funciona bien, vos. La idea. En todo. Pero ese es el Visual Code.
No, ¿verdad? Hay trabajo. Yo no sé, ustedes aquí la pobre máquina apenas. Esa fue explotar con ese programa mucha. Habría Android Studio, te va a decir ahorita, ¿vos? Casi que abrió esto. Ajá. Y todavía. Mira. Era mejor el blog de notas, bro. No, pero ya le abrió, entonces ahora ahí Sí, pero que termine de abrir. Ya yo. Híjole, sí está un poco difícil, ¿no? Mejor, pero va a cerrar esos. Ya chicos, ya van a ver Ya lo vi. la tarea de cross-sighting, scripting, ya está ahí. Ah, gracias, doctora. Ya está subida, gracias. Lo voy a subir de una vez entonces. Mejor así. Randy, compra equipo, Randy, compra equipo. Sí. Es que Más tengo muchos tipo de programas, creo. notas. Y ahorita sí no puedo hacer nada, creo. No muestra nada, ¿o sí? Ah, No. ¿Y usted sí ve algo? Sí. Es que como está en el teléfono, se salió de la laptop. Ajá. Pero sí, ya cerró el, Ah, ya. ah, Sí que miren que, que aquí nadie va a ir a comer. Si no, las va a hacer malos tutores. no, no estará a gusto. y mira que cargo un hambre. Ahí está más presión. Ahorita lo vamos a ver. Si no, déjelo hasta ETC si no quiere abrirlo directamente o como, o del lado más fácil. Es que de blog de notas. Sí, sí. Con blog de Son notas. No nos compliquemos. Pensé que iba a ir a Word. Tienes No. que abrirlo como administrador, si no, no te va a funcionar. No, pero sí, ahorita ya lo abrió. Ya. Me coloqué el Ahora. y después espacio vulnerable en la última línea. Enter. O aquí mismo. No, ahí donde está su cursor. No, donde estaba su. Ajá. Ahí. Ajá. La IP, Ajá. espacio vulnerable. Aquí es donde está el problema, que a veces no lo guardo, pero bueno. Ahí se lo está reconociendo como text. Y no le va a funcionar. Ahora pues copié esa línea, la última. Va, cerrar Notepad. Ahora donde está la lupita, ahí abajo en la barra de tareas, escribí Notepad. Notepad. Y lo ejecutas como administrador. Correcto. Notepad. Sí, creo que eso no carga. Yo sí los escribí, dice. Sí, no sé escribir, pero eso no. Es la computadora que la está compu. nerviosa. Esta no me ayuda. Mejor, vamos a ver. Sí, ya. Ahí. Ay, no quieres.
Tiene varias opciones, ¿no? Abre el notepad o se va a la dirección y no abre el archivo host, sino que llega a la ruta de la carpeta raíz. Pero aquí creo que Ajá. Mira, pega lo que estabas, lo de la dirección en el buscador y en donde dice host, borras y solo dejas el slash para que te vaya a la carpeta de etc y de ahí lo corres como administrador. El problema está que ya no cierra el buscador, va. Dale clic ahí a la ventana del equipo. Este equipo, ahí, ajá. Ya. Va. Ajá. Ahora copia la dirección que te habíamos mandado al principio, la del Meet. Ajá. Ajá. A ver, espera. Es este. mándalo en el Manda eso, pegad lo que tenés ahorita y mandalo en el chat también. Para que te quede. Si no, se va. Ahí está. Ahora Pero no lo tenés mismo el me chat. Te lo voy a Ahora que volver a como me mandar. salió otra vez. Espérate. Te lo voy a mandar, sí. No, ahí está. Ese. Pero sin el host. Sí, ahí está. De una vez. Mire qué solidaridad que los dos se fueron. Ahí está. Mira que por tu culpa yo tengo en peligro ahorita mi relación. Uno perdió su relación y el otro le dio gastritis. Clic derecho. Ajá. Ajá. Pucha, ¿por qué tenés dos hosts ahí vos? Hay uno del calendar, ¿no? Pero hay Tenés uno opciones del avanzadas, a ver si ahí sale. Ejecutar como administrador. Opciones avanzadas. No. No. Pero el de abajo, voy a ver el de abajo. Es un Pero ese es de un calendar. No, hombre, no. Ese es Virgo lo que tiene este ahí. Ya descubrimos por qué va lenta tu computadora. Está minando en su máquina. La otra opción era copiar el escritorio. Era lo más rápido. ¿Cuál? En ese archivo host, copiar el escritorio. Lo editas ahí y lo arrastras acá y ya le das continuar, next y lo que siga. No, cópialo. No. Tienes que copiarlo al escritorio y luego lo abrís ¿Sabes? desde el escritorio. ¿Y si abrís un CMD y copias este comando? Como administrador del CMD. Ujú. Su compañero es el que le está minando su máquina y todavía le manda. Se quiere llevar un poco de eso. A ver, Sí, a ver. si es que sí se llama command prompt. Ahí. Aunque poniendo CMD debería buscar. Uno Es tiene que lo que CMD. Windows R en su. Yo digo que por eso también va. Windows R. CMD. O sea, en su teclado. Sí. Ahí está. ¿Cuál este? A ver, usted ejecútelo, confía ahí en su compañero. Hasta PowerShell, hasta arriba. Ah, Pantallazo azul ahorita. No dio nada. Ahí, Juan. Bien, ahí está. Ahí Está cargando. quiere abrirlo. Dice que permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Sí. Randy, ya te hice la tarea y te la pegué, solo te encargo un menú de Mac, porfa. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Solo que lo guarde, que no aparece guardado. Ahora guardalo. Ahí está. Aparentemente ya. Sí.
Ahora escribí vulnerable y nos vamos. Ya van a poder dormir sus compañeros. Así era, ¿va? Ajá, vulnerable. Ay, Ya está, nos podemos ir, bueno, que descansen. Solo Randy, subí esa me voy captura a comer y una vaca ahorita. solo subí esa captura y ya cuenta como que si hubieras hecho los 3. Es estas 2 capturas, ¿verdad, doctora? No, ustedes creo que el ejercicio llegaba hasta acá, el primero. Ahora los demás sí hay que hacerlos con vulnerable. No sea así, doctora. No ve que apenas corrió. No. Bueno, ahí le dejamos los ejercicios, son 7. Usted se hizo el script, perdón, hizo el de capas, ¿verdad? O tampoco, Randy. No, doctora, no digo que me dio problema esto, pues no podía yo hacer nada hasta No, ahorita. si el otro no usaba nada de eso. ¿Cuál? Ah, el de los de la inteligencia. Ajá. Ah, no, ese sí. Y yo el de Oswald, ese sí ya no lo hice. Ahí están los scripts. Mire que ya un compañero ya se fue. Bueno, eso de la relación sí no era mentira. Entonces, feliz noche. Adiós. Adiós, buen día. Adiós, lleva flores. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Feliz noche.